Voy a hablar sobre el libro El Shock. ¿El shock qué es? El golpe del cambio. A lo largo de los años, generación tras generación, se dan ciertos cambios que alteran a la cultura de la humanidad. Por ejemplo, actualmente está la era de la tecnología, donde se puede decir que inclusive ya estamos pasando a través de una revolución. La gente está dependiendo más de lo que es la tecnología y busca las mayores facilidades posibles. Esto crea un problema de adicción y otras tentaciones. Por ejemplo, nos estamos volviendo dependientes a la tecnología. Ahora se nos facilita, por ejemplo, muchas otras tentaciones. Por ejemplo, en el pasado la comida era escasa y a duras penas había para sobrevivir. Sin embargo, en esta nueva era, digamos que se nos da de sobra las tentaciones. Hay la posibilidad de tenerlo. Entonces, ese es un problema actual. Sin embargo, en el pasado también habían otros. Por lo tanto, el shock es el cambio, el golpe entre el pasado y el presente. Y a su vez nosotros también vamos a tener un shock que es del presente al futuro. Es el cambio de culturas, el cambio de la manera de vivir. Por ejemplo, el shock futuro contra el shock cultural. Por ejemplo, actualmente dependemos mucho de los celulares, computadores y otro tipo de tecnologías. En el pasado no. Se utilizaba otro tipo de herramientas, como libros, se usaban las máquinas de escribir. Sin embargo, hay que mantener cierto equilibrio entre las tentaciones y los beneficios que trae eso. El shock nos trata de explicar de cómo la gente se trata de adaptar a ese golpe, a ese cambio cultural, que es más duro entre cuando una persona está mucho más atrasada a lo que es la vida actual. Y lo mismo nos va a pasar un momento. ¿Qué es la diferencia? Que en esta última década, por ejemplo, se ha avanzado demasiado rápido en la tecnología, por lo que el golpe de shock para aquellos que aún no se han acostumbrado es mucho más duro. Se sobrepone una cultura sobre otra. Como antes mencioné, antes se usaba la máquina de escribir, inclusive en estos momentos, algunas partes del mundo se están cambiando ya los cuadernos por tablets y otros dispositivos donde se puede escribir. Lo que pasa es que con el shock se busca siempre como evitar el mayor golpe. El shock es ese golpe entre culturas del pasado al presente. E inclusive el golpe de cultura se puede también representar como entre las diferentes personas del mundo, donde por ejemplo hay algunas culturas del mundo donde mover la cabeza hacia el lado significa sí. Por ejemplo, en nuestra cultura eso significa un no. Ese golpe también incluye, ya que el shock actual también permite eso. También nos ha mostrado que el mundo ya nos queda mucho más fácil, es más accesible ir a otros países, por lo que ahora el shock inclusive ha evolucionado hasta llegar al punto cultural. Además de que también está la tecnología, la cultura, inclusive otras cosas. Esos cambios son los que se les llama el shock, el golpe entre culturas, el gran cambio que se avecina y el gran cambio que ya hubo. Un mundo feliz, escrito por el autor británico Aldous Huxley. Este nos cuenta una historia que es un mundo futurista, una utopía sin guerras, enfermedades, religión y envejecimientos. Pero a su vez ya no tiene el concepto de familia. Ya los niños son fecundados artificialmente en centros de incubación, meramente por máquinas. Esta sociedad promueve la promiscuidad, el sexo entre varias hombres y mujeres sin tener una pareja estable. También consumen las drogas, una droga llamada soma, la cual les genera satisfacción y les da la sensación de felicidad, cual esta droga es obligatorio su consumo. Existe un culto hacia Henry Ford, el creador de las líneas de producción. Existen varias clases definidas desde nacer, que son Epsilon, Delta, Gamma, Beta y Alfa, siendo Alfa los dirigentes de esta sociedad y Epsilon los de menor rango y considerados los más estúpidos. Entre más alto su rango son considerados de mejor inteligencia y mejor belleza. También existen reservas salvajes en las cuales viven humanos que tienen costumbres antiguas, tienen religión, tienen el concepto de familia, envejecen y mueren naturalmente y viven en las ruinas del antiguo mundo. La historia nos cuenta
sobre un alfa llamado Bernard Marx, que se encuentra inconforme por su aspecto físico, el cual no es propio de los alfa, y a su vez está interesado en una beta llamada Lenina Crowley, el cual ésta mantiene una vida sexual muy activa y le genera molestia a Marx. También posee un amigo, su mejor amigo, Helmholtz Watson, el cual comparte su inconformidad debido a que él desea escribir y no les permitió. Debido a sus sentimientos de inconformidad, decide ir de vacaciones con Lenina a las reservas salvajes para observar cómo viven las personas denominadas Malpais o personas salvajes. En ellas se encuentran a un salvaje llamado John, hijo de una mujer llamada Linda, el cual fue una beta que quedó abandonada muchos años atrás por el director de centro de incubación en una expedición que ellos tuvieron. Marx decide llevarlos a la ciudad, esto con autorización del controlador mundial Mustafa Ahmad, quien le causó interés sobre este caso. Cuando llega Marx a la ciudad, el director del centro de incubación conoce a John y Marx lo expone, causando su exilio a una isla distante para cubrir su vergüenza, ya que no eran permitidos tener familias, y el controlador quería exiliar a Marx. Mustafa hace que Marx se encargue de John e inició un experimento para conocer cómo éste se amoldaba a la sociedad. John se interesa por Lenina, naciendo sentimientos por ella. Lenina surgen sentimientos similares, pero solo de interés sexual, lo cual molesta a John, ya que tiene creencias antiguas sobre solo una única pareja. A su vez, Marx le muestra el mundo a John, lo expone ante los demás, causando molestias en John, al no gustarle la cultura que promueven ahí. John siempre lee un libro de Shakespeare, siempre haciendo referencia a él, el cual genera y simpatiza con Helmholtz. Durante la estancia, Linda, su madre, se enferma a causa de las drogas Somax. Esto causa depresión en John, ya que la sociedad no le presta atención y esperan su muerte. Marx aprovecha la popularidad ganada con John para ser aceptado en la sociedad. Este organiza fiestas con el motivo de mostrar a John ante los demás integrantes de la sociedad, alfas y betas, pero genera molestia en John, haciendo que John se rehúsa a participar en ellas. Y a su vez, los alfas y betas se molestan con Marx, burlándose y rechazándolo nuevamente. Poco tiempo después, la madre de John, Linda, muere. Esto causa una mayor depresión en John, ya que nadie en esa sociedad le importa la muerte de los demás, la ven algo efímero. En esto, John toma y destruye y bota somas que están destinados para unos deltas. Esto causa disturbios, el cual entra Helmholtz y Marx para ayudar a John. Esto causa que Marx y Helmholtz sean exiliados en unas islas remotas. Helmholtz lo hace voluntariamente al escuchar de parte de Mustafa que hay una isla el cual hay integrantes que ellos piensan igual a él y que fueron exiliados allá. Marx es aislado a otra isla diferente. John no es permitido irse y opta por retirarse a un faro a vivir en soledad.
Tiempo después descubre que viene allá y muchas personas lo acechan para ver cómo vive y grabarlo. John se molesta y esto causa, pero se encuentra con Lelina y se causa un disturbio. Este disturbio termina en orgía, causando que John tenga relaciones con Lelina. Al ver esto, John entra en depresión y decide suicidarse, ahorcándose. Y así termina este libro. Finalmente, la relación que hay entre ambos libros es que John, el cual es una persona que no se adapta a su entorno, el cual se niega a adaptarse a la cultura que tienen las personas en su mundo, por lo que hay un choque, el shock. Sin embargo, aquí llega la duda, ¿qué es mejor, enfrentarse a la cultura o estar en ella? En eso tiene que él superar distintos problemas, como la segregación de sus compañeros y otras personas. Por ejemplo, aquí también se habla de la obligación de tomar una droga. Eso también va a un ámbito social. Llega a una discusión en que se debe decidir estar a favor o en contra de la cultura. Si digamos que ese es el plano principal donde se llega a la relación entre estos dos libros. Entonces, los dos libros se relacionan en ese contexto, pero principalmente dejan al lector o al espectador la necesidad de saber qué bando escoger. Eso ya depende de cómo piense cada uno. Uno debe escoger entre sus propias creencias, lo que uno siente, o dejarse guiar por lo que digan los demás. Eso es lo que ya depende de cada persona. Ya según la experiencia y los instintos que cada uno tenga, uno decidirá alguno de esos dos bandos. El shock del futuro, de Alvin Toffler. Este libro fue escrito en 1970 por este autor, el cual, pues el término shock del futuro lo define directamente Alvin Toffler como demasiado cambio en un periodo muy corto de tiempo. Según el autor, la sociedad está atravesando por un gigantesco cambio estructural, la revolución de una sociedad industrial, ¿sí?, a una sociedad superindustrial. ¿A qué hace referencia? Pues que desde más o menos la Primera y Segunda Guerra Mundial se ha venido haciendo o se ha venido directamente generando una evolución o una transformación radical de toda la parte tecnológica, ¿sí? Donde es muy acelerada, ¿sí? Y socialmente nos deja desconectados de la realidad, sufriendo un resquebrantamiento interior, ¿sí? Es como una desorientación, por decir así, y una forma de estrés eh, alto en el momento de hacer estos cambios tan drásticos. Sí, pues como ya bien muchos saben en este momento, desde hace aproximadamente unos 19, 20 años, el cambio tecnológico fue totalmente radical con la introducción de los teléfonos móviles y el internet de una forma agresiva, donde pues uno ve cada vez más niños o personas adultas con teléfonos móviles, en la cual pues es indispensable. A eso hago referencia yo, directamente teniendo en cuenta lo que me dice el libro. El shock del futuro, ¿sí? Es de aproximadamente 20 capítulos y habla sobre el cambio y sobre la manera y la capacidad de adaptarnos a todo este cambio generado. Trata de los que parecen medrar o, ¿sí?, con el cambio y flotan alegremente en sus olas, por decir así como una de las multitudes que le resisten o tratan de evadirse de él. El shock del futuro es una desorientación producida por la llegada prematura del futuro y puede ser la enfermedad más grave del mañana. El cambio cae como una luz sobre nuestras cabezas y la mayoría de la gente está grotescamente
impreparada, por decir así, para luchar con él. Para poder sobrevivir o evitar lo que hemos denominado shock del futuro, el individuo debe convertirse en un ser infinitamente más adaptable, más integral, ya sea tanto en la parte laboral como en la parte estudiantil. Uno tiene que realmente eh, tratar de tomar todos aquellos conocimientos y ponerlos en práctica frente a una labor, ¿sí? En este punto son muchas las personas que generalmente tienen un trabajo, pero muy pocas en realidad son las que determinan el ritmo o se hace referencia a un solo tema. Son muy pocas las que abarcan un solo tema y se especializan en él. También se deben buscar maneras totalmente nuevas de fijarse, pues todas las viejas raíces como religión, la nación, la comunidad, familia o la profesión sienten ahora una sacudida de impacto, ¿cierto? Como una forma de impacto revolucionario, como tipo huracán, de impulso acelerador. Sin embargo, pues siempre antes de que se pueda hacer, debe comprender más detalladamente la manera en que los efectos de esta transformación o aceleración, por decir así, influyen en su vida personal, ¿cierto? Se desliza en su comportamiento y alteran la calidad de la existencia de la vida personal. En otras palabras, por estar así, debe comprender la transitoriedad, que es la nueva temporalidad de la vida cotidiana. Este cambio, pues ya se sabe, es algo inevitable. Se considerará pues, a la tecnología como su motor principal. Con esto no se quiere decir que la tecnología sea la única fuente de cambio, no, en la sociedad en este momento, pero pues es una fuerza muy importante entre las que se promueven el impulso acelerador, ¿sí? Si la tecnología tiene que ser considerada como un gran motor, como un poderoso acelerador, entonces el conocimiento tiene que ser considerado como carburante, ¿sí? En este momento tenemos que tratar de desarrollar un poco más nuestras habilidades, ¿sí? Como seres humanos para poder llegar a un punto crucial de este proceso acelerativo en la sociedad. ¿A qué hace referencia? Pues, ejemplo, en este momento la información que nos está llegando directamente a nuestras cabezas de todos los estudios o todas las materias que se realizan, pues se deberán poner en práctica para ser más sagaz a la hora de conseguir un trabajo. En este momento, eh, pues por las cortas edades uno ve un poco más de competencia, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Que hay personas entre los 23 y 26 años en este momento que eh, manejan un nivel alto de escolaridad, sí, de conocimientos escolares, como es decir, su posgrado, su pregrado, su posgrado, su especialización y maestrías fuera directamente de nuestro país, lo cual hace que en este punto los trabajos sean un poco eh, más complejos, ¿sí? De encontrar para alguien que solo tiene un pregrado. ¿Por qué? Porque tiene una alta demanda. En este momento, pues llegamos a un punto crucial de este proceso acelerativo, ¿sí? Pues este motor que decimos alimentado con ya sea un carburante como el conocimiento cuya riqueza aumenta todos los días, la adquisición acelerada de los conocimientos, pues también alimenta este gran motor, ¿sí? Nosotros mismos somos encargados directamente de hacer que este boom, por decir así, de la tecnología sea una forma de aceleración, de cambio en el momento, de hacer crecer más directamente todo nuestro proceso en esto que plantea el señor Alvin Toffler. Bueno, pues este libro también nos habla
la 800ª generación, ¿sí? Esto quiere decir que si los últimos 50.000 años de existencia del hombre se dividen en generaciones de unos 62 años aproximadamente, habrán transcurrido, ¿sí? Eh, en este momento, pues con eso, aproximadamente 800 generaciones habrán pasado o estarían ya con esta que es la actual, 800.000, pero pues durante los últimos cuatro, ¿cierto? Ha sido posible medir el tiempo con precisión. Solo durante los dos últimos se ha utilizado el motor eléctrico, ¿sí? Y la inmensa mayoría de los artículos materiales que utilizamos en la vida cotidiana, pues de forma adulta ha sido inventada dentro de la generación actual, que es la que hace el número 800. Esta 800ª generación marca una ruptura tajante con toda la pasada experiencia humana, porque durante el mismo se ha invertido la relación del hombre con los recursos, el cual pues se pone de manifiesto sobre todo en el campo del desarrollo económico a través del espacio y del tiempo. El cambio tiene pues en esta 800ª generación una fuerza y un alcance como no los tuvo jamás. Entonces pues hay un cambio totalmente radical, ¿sí? En esta 800ª generación. Este señor también hace referencia directamente pues con la educación. En el libro pues, nos dice que los padres sí están en este momento confiando bastante en la educación para preparar a los hijos para la vida del futuro, ¿sí? Los maestros advierten que la falta de educación destruirá las oportunidades del niño en el mundo del mañana. Las exigencias pues, gubernamentales, básicamente las iglesias y los grandes medios de difusión exhortarán a los jóvenes para que sigan estudiando. Insisten en que hoy más que nunca en el futuro pues, que se viene, de cada uno depende si depende exclusivamente la educación, ¿sí? Sin embargo, a pesar de toda esta retórica acerca del futuro, nuestras escuelas miran hacia atrás, hacia un sistema moribundo, más que hacia adelante, donde esta nueva sociedad naciente, pues ha tratado de tener conocimientos a nuestro futuro, básicamente. Básicamente todo esta información que nos dice, ¿sí? A través de la sociedad, pues con sus enormes energías tienden a formar al hombre como industrial, ¿sí? Un hombre preparado para sobrevivir en un sistema que morirá antes que él. Para contribuir y evitar el shock del futuro, ¿sí? Debemos crear un sistema de cohesión superindustrial y para conseguirlo debemos buscar nuestros objetivos y métodos del futuro, en el futuro que se nos viene y no mirar hacia atrás en el pasado. Básicamente, esto es como una parte de lo que el Señor nos dice, ¿sí? En este concepto o capítulo número 1. Gracias.